¿Qué tal, amigos, amigas y amigues de Constelación Diversa? Les saluda con muchísimo gusto Rocío Cartagena alias Lola, y hoy tenemos un programazo porque tenemos dos invitadas del Día de la Visibilidad Trans. Hoy tenemos a nuestro invitado Alejandro Carmona, un saludo, y a Julieta Alcántara. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este programa Constelación Diversa. ¿Cómo estás, Julieta? Pues muy bien, muy contenta. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y también una felicitación muy grande a todas las hermanas, hermanos, a todos los hijos, sobrinos, a toda la población trans en general, ¿verdad? Pues hay que festejar. El día de hoy es un día de gozo para nosotros, de festejo. Entonces, pues un abrazo y mis felicitaciones más profundas a toda la población trans. Pues ahí tienen las palabras de Julieta Alcántara, que la verdad es una persona súper importante en cuestión de la visibilidad dentro de la comunidad aquí en Toluca, y vamos a platicar ahorita en un momento más un poco de su historia, pero tenemos a platicar con Alejandro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Primero que nada, igual, gracias por la invitación. Emocionado, sobre todo porque para mí este día, particularmente la parte de la visibilidad, la remembranza y la reflexión sobre nuestra persona, nuestras personas, y poder ser, estos espacios son agradables, porque al final en muchos lados como que sí nos opacan a veces. Entonces ahorita que dice mucha felicidad, mucho agrado, y sí, efectivamente, un gusto y un abrazo para toda la población trans, no solo de Toluca, sino de todo México, que nos puedan llegar a ver. Pues ahí están las palabras de dos personas que tienen completamente los mismos derechos que todos, todas, todes, y por eso estamos aquí abriendo un espacio para platicar del proceso que han tenido, porque ha sido distinto, ¿no? En el caso de Alejandro, que está iniciando con esta etapa de la transición y demás, y en el caso de Julieta, que ya la realizó, y vamos ahorita a checar y a que nos platiquen cómo ha sido ese pasar de por cómo deciden, qué problemas han tenido, no solamente a nivel social, ¿no? con la gente, sino también trámites, muchas cosas que de repente no se ve, o muchas personas no quieren darse cuenta que las personas trans tienen todavía otro proceso contra la sociedad. Digo contra, ¿por qué? Pues porque no todos aceptan, pese a que no es tampoco su problema, no aceptan pues que ellos están decidiendo ser ellos mismos, ¿no? Entonces, pues vamos a ir ya platicando. Vamos a platicar primero con Alejandro. En tu caso en particular, ¿cómo es que decides iniciar con pues, la transición? Mira, la verdad es que lo dejé pasar por mucho tiempo por el famosísimo cispassing. La verdad es que realmente nunca tuve como el interés de un tratamiento hormonal, porque toda la vida me he sentido y me he expresado con una identidad masculina. Y en efecto, algo que vivimos mucho los hombres trans es que el cispassing es mucho más frecuente que en mujeres trans. Entonces realmente nunca he tenido un problema. Sin embargo, la edad empieza a generar cuestiones físicas, fisiológicas, que ya son más marcadas socialmente de un género o de otro, de un sexo. En mi caso particular es la voz. Entonces yo ya iba directamente a cualquier lugar y mi voz es asociada a la parte femenina, ¿no? Entonces, de tener un cispassing y de siempre ser él, pasé a ser ella, y eso me comenzó a ser bastante molesto en algún punto. Pero en general no tengo como gran problema al respecto. Y como la verdad es que tuve mucha fortuna de tener un respeto, sobre todo de amistades, tampoco tenía la prisa de hacer mi cambio en papeles, ¿no? En cuestión legal. Realmente he tenido como esa fortuna, salvo últimamente, insisto, habrá sido, yo tengo voy a cumplir 36 años, entonces ya a esta edad ya empezamos justo con la tonalidad de la voz, ¿no? En ese sentido. Entonces sí, ya hay cuestiones que me eran como urgentes hasta esta edad, y tendrá un par de meses que hice realmente por esa misma cuestión mi cambio legal en papeles, hice ya todo el proceso que tiene que ser.
Y la parte del tratamiento hormonal, me acerqué a la parte primero médica general y después ya con endocrinólogo, porque en mi caso tengo diabetes. Entonces, tengo un problema en ese sentido porque es como, me dan a elegir, ¿no? Puedes iniciar tu tratamiento hormonal, pero debes seguir tu tratamiento con la diabetes. Entonces, en mi caso hay un refresco famosísimo que a mí me encanta, ¿no? Es como mi vida. Entonces, debo de estar valorando cuál de las dos voy a llevar a cabo. Por eso no he seguido con la parte del tratamiento. Creo que por el momento esta parte de solo los papeles, ¿no? Hacer como mi cambio en general de papeles, la parte del INE, etcétera, etcétera, y todo lo que tiene que ver sobre todo con las cuestiones universitarias. Creo que hasta ese momento es lo que voy a hacer probablemente este año y valorar en algún punto si realmente para mí es necesario iniciar con tratamiento hormonal, porque, insisto, esta otra parte de la salud que también yo debo valorar, si quiero dejar este famosísimo refresco, ¿no? Entre otras cosas, porque el tratamiento en sí implica muchísimas cosas, ¿no? En cambio de salud, en cambio de dieta, en cambio de ejercicio, etcétera, etcétera. Y son cuestiones que en mi caso, la verdad es que sí las tengo que poner como de un lado o del otro. Por el momento tengo que hacer todo el cambio de papeles y yo creo que me voy a quedar hasta este año en el pre-T, ¿no? Ya eventualmente veré, también insisto, la edad es considerar muchas cosas genéticas, de salud. No es lo mismo iniciarlo a los 18, ¿no? Que iniciarlo a los 36. Ya veré, en este momento la verdad es que no me afecta demasiado, nada más fue como la parte de los papeles y ahorita me ha estado, la verdad es que sí me ha ayudado muchísimo a la parte hasta anímica, ¿no? De tener yo ya mi acta de nacimiento, mi CURP, ¿no? Que luego me la dieron, yo dije, qué padre. Por el momento creo que hasta ahí voy bien. Ok, algo que menciona Alejandro, que para mí es muy importante, es la parte del endocrinólogo. ¿Y a qué voy? Tienes que tener supervisión de los médicos correspondientes, de las instancias correspondientes, porque no puedes automedicarte, no puedes hacer lo que tú quieras simplemente porque quieras transicionar. Entonces, creo que ahí, ojo, para quienes estén en este punto en el que quieran hacer ese cambio, tienen que ir con el médico. Ahora, Julieta, para ti, ¿en qué momento, a qué edad Julieta dice, no me identifico, yo soy una mujer y quiero iniciar el proceso? Pues también como hay que recalcar la importancia de lo que estás diciendo en cuanto al tema del endocrinólogo, es bastante importante. En mi caso, personalmente, yo nunca visité a un endocrinólogo, ni mucho menos, por las mismas cuestiones, ¿sabes? En cuanto yo decido tomar este proceso, tenía muy poco tiempo que se acababa de abrir Clínica Condesa. Entonces, pues yo dije, vamos a hacer las cosas correctamente, ¿no? Vámonos para allá y llevamos todo el proceso y como debe de ser. Pero pues realmente también era muy complicado. ¿Por qué? Porque pues solamente te atendían allá. Entonces tenías que ir, venir. Y aparte era todo un proceso bastante largo en cuanto a documentación. Tenías que residir en la Ciudad de México, etcétera, etcétera. N de requerimientos que pues realmente decías, ay, qué lata, ¿no? Entonces, ¿para qué? Mejor pues ya lo empiezo empíricamente. Entonces, pues, las chicas que me cobijaron a mí, en este caso, las famosas, un saludote por ahí a mamá Rudy, a Adriana, que fueron ellas quienes empezaron a brindarme, a proporcionarme las hormonas, en este caso, pues ya sabes, ¿no? Ellas decían, te pones esta perlutal, no sé, bueno, no, ni nombres voy a decir de las hormonas porque sí, después se automedican y pues no, pero en ese entonces no había como tanto avance incluso, ¿no? No había como estas hormonas incluso ya hoy en spray, en parches, en dispositivos, simplemente eran inyectadas para entonces o tomadas. Entonces, pues sí, realmente te automedicabas. Yo empecé a hacerlo en una edad que considero fue prudente en cuanto al desarrollo de mi cuerpo completamente. Empecé a inyectarme las hormonas entre los 16 y 17 años.
Entonces, pues ya llevaba yo una vida totalmente de mujer. Y a los 21, 22 fue cuando me someto ya a las cirugías en cuanto a estética, más que nada como para tener esta parte de completar tu transición y de lograr esa plenitud, más que nada, el poder proyectar y verte como realmente tú quieres sentirte y como realmente quieres que la gente te perciba. Oye, en el caso de tu documentación, digamos que esto estamos hablando que fue hace un tiempo, ¿no? ¿Te costó más trabajo? ¿Te costó hubo algún tipo de incidencia con alguna institución? Cuéntanos cómo fue esa parte para ti. Sí, pues de hecho, al día de hoy son ya, me parece, 10 años que tengo ya como Julieta. Sí fue un proceso bastante largo, bastante tedioso, porque pues te repito, tampoco había y existía lo que hoy ya logramos en el Estado de México, ¿no? Que es el reconocimiento y la identidad de género. Entonces, yo tuve que estar yendo a la Ciudad de México a cada rato, quedarme allá, implicó bastantes gastos. Sí tuve como también esta parte de alguien que llevara mi proceso, también una de las chicas trans bastante conocidas en la Ciudad de México. Ella fue la que estuvo como asesorándome en cuanto a todo el proceso, me consiguió el comprobante domiciliario, hizo todo el papeleo. Pero sí fue muy complicado, tuve que estar casi una semana en la Ciudad de México, después de ahí estar regresando continuamente. Entonces la verdad es que sí fue bastante complicado, igual para cambiar todos los certificados en cuanto a de los estudios. Y pues al día de hoy, como lo he comentado ya en algunas ocasiones, pues incluso el pasaporte también fue como algo bastante complicado porque pues me hicieron esperar como bastante tiempo, un lapso bastante prolongado, a modo de certificar realmente mi identidad. Entonces pues a pesar de que yo llevaba toda la documentación, considero que ya en ese aspecto fue como más discriminación que protocolo. Entonces, pues sí, como que te vas dando cuenta de que realmente como que la mentalidad de la sociedad todavía no está del todo está lista, abierta y no están del todo preparados como claro, para normalizar a la población trans del todo. Muy bien, oye, qué fuerte y dos realidades distintas, en este caso hablando de la documentación, ¿no? Y ahora me gustaría que, esta pregunta es para ambos, me gustaría que nos contaran en el caso de si han tenido algún tipo de problema, ¿no? Tanto pues en el papeleo, en cómo los y los reciben, instancias, no sé, educativas, instancias de trabajos, en este caso pues un trabajo más formal, ¿no? ¿Cómo es ese recibimiento de, pues, desde los pronombres, ¿no? Que nos ha tocado, ¿no? Ahora que he estado un poquito más contigo y veo que de repente miradas lascivas, pero en mala onda, situaciones que incomodan, pero vivirlo, en tu caso, quisiera que nos platicaras ahorita un poquito como eso, para tratar también de sensibilizar y que se den cuenta que pues le hacen daño a quien está frente de ustedes y pues eso, ¿no? O sea, la visibilidad trans conlleva a pues no ser groseros y groseras para con nadie, ¿no? Pero entonces, iniciamos contigo. En el caso de algún problema que hayas tenido en alguna institución, ya sea gubernamental, educativa, a la hora de que tú quieras hacer algún tipo de trámite, ¿cómo fue para ti ese desafío al enfrentarte con una realidad que pues muchos no quisieran, ¿no? Cómo pasar? Justamente no creo que lo quisieran pasar, pero creo que recalcar esta parte. Ahorita Julieta nos comentaba, no voy a decir nombres, ¿no? Pero esos nombres que no se dicen y que muchos yo no conozco, son los que me han permitido a mí no tener problemas en la actualidad. O sea, esa visibilidad que se dio hace 10 años es precisamente esa visibilidad la que me permite a mí no tener problemas actualmente. La verdad es que el único problema grande que yo llegué a tener fue cuando salí de la licenciatura, ya tendrá unos 8 años más o menos, cuando justo iniciaba en el estado aquí en Toluca los cambios en los papeles en las universidades.
Yo estudié en una escuela privada y fui a preguntar, bueno, vi que en las públicas era más sencillo, yo llegué y pregunté, porque en teoría era un respaldo que se hacía desde la pública y me dijeron que no. Me dijeron que no, pero el corte era era tapado, pero era un corte religioso. Entonces me dijeron, aquí nosotros no hacemos eso, pero si tú quieres investigamos. Pero sí fue como una manera de cerrar la puerta, ¿no? Entonces fui a la escuela pública, ellos me tenían que dar el título y de una manera muy amable me dijeron, te recomendamos que no saques el título y que ya lo hagas eventualmente cuando cambies tus papeles, pero yo no lo quería cambiar, entonces me aventé al ruedo, ¿no? De ahí en fuera, la verdad es que en los trabajos lo único que me han dicho es por cuestiones gubernamentales, hasta donde llegué a trabajar en gobierno, no te podemos nombrar con los pronombres que tú quieres. O sea, realmente yo llegaba con mis papeles con nombre femenino y así me contrataban, entonces me decían, ¿cómo te contratamos así? Este es el nombre que tenemos que utilizar y estos son los pronombres que tenemos que utilizar. Pero la mayoría de mis jefes, la verdad es que han sido muy amables y en corto sí me han llegado a hablar con pronombres masculinos y me hablaban de Alejandro. Compañeros de trabajo a los que se les hacía como más complicado, ¿no? Que no me decían Alejandro, sí me llegaban a decir, oye chico, oye vato, ¿no? Lo más que pudieran llegar ellos como a comprender. Actualmente ya no trabajo digamos, ya no soy godín, ¿no? Yo trabajo en un ámbito privado, pero trabajo con, la mayoría son psicoterapeutas, entonces es más sencillo que lo puedan llegar a comprender y ya, Alejandro, aunque yo no tuviera, insisto, eso fue hace 2 meses que hice mi cambio, ellos seguían diciéndome Alejandro. Pero al final creo que es importante mencionar que esa visibilidad de hace 10 años, eso que hicieron hace 10 años, porque yo lo investigué, solo no lo quise hacer, yo no me quise ir una semana a Ciudad de México, yo sabía que tenía que pedir el comprobante domiciliario, de eso también será hace unos 5 años que tenías que ir a pedir el comprobante, esa visibilidad, el trabajo que han hecho las chicas trans aquí en el estado, gracias a ellas es que yo pude ir a hacer en un día mi trámite completo, me dieron mi acta, me dieron mi CURP y me dijeron lo que tú necesites, adelante, ¿no? Cosa que a lo mejor hace 10 años no iba a pasar. Sí, y por eso la verdad es que aplausos, Julieta, porque siempre estás a pie de lucha por esa visibilidad y sobre todo yo lo he notado aquí en lo que es el Estado de México y has ayudado a mucha gente y yo creo que todos, todas, todes estamos agradecidos porque eres un gran ser humano y que pese a todas las trabas que has pasado desde hace 10 años, sigues en pie de lucha en pro de los que van iniciando, los que van a pasar a ese cambio. Entonces, gracias por seguir siendo la voz de muchos, de muchas. Gracias, Julieta. Ahora, ¿a ti qué te ha pasado en cuestiones de justo lo mismo, ¿no? La misma pregunta, en cuestión de algunas instancias educativas, gubernamentales, de trabajos, etcétera? ¿Has tenido algún tipo de problemas de estos prejuicios o algún tipo de situación, ¿no? Que quizás no quieres o no quisiste haber vivido? Sí, mira, yo creo que desafortunadamente lo he dicho muchas veces, creo que la discriminación para nosotras, personas trans, pues es el pan de cada día. O sea, realmente suena muy feo y, por ejemplo, muchos de mis amigos de pronto me lo han dicho como que, ¿cómo que es el pan de cada día? O sea, realmente todos los días tienes que pasar por situaciones como esta. Y la verdad es que sí, o sea, es horrible y es muy lamentable el aceptar la realidad, el ver las cosas como son, porque pues a día todavía existen gente con esta mentalidad totalmente cerrada, retrógrada, y pues heteronormada principalmente, ¿no? Que todavía de pronto que en el gimnasio, pues ya sabes, el grupito de 3, 4 chicos, el codacito y jajaja. Muchas cosas, pasas, chiflidos, etcétera. O sea, infinidad de situaciones que se viven todos los días y que pues yo creo que realmente no hay necesidad de, o sea, la empatía y el respeto yo creo que deben de ser valores que tenemos que empezar a inculcar y a
a generar en las demás personas, porque pues bueno, creo que todo el respeto, los valores principales vienen desde casa. Entonces yo creo que desde el núcleo familiar podemos empezar a trabajar para erradicar la discriminación que se vive tanto en las escuelas. Yo lo sigo viendo, yo tuve que dejar la escuela también precisamente por bullying, por demasiada violencia, por demasiadas cosas que realmente no era un espacio seguro para mí, no era un ambiente que a mí me hiciera sentir cómoda o segura para poder seguirme preparando. Entonces yo creo que al igual que yo, muchísimas personas trans, y no es justificación, aclaro, realmente han tenido que abandonar sus trabajos, han tenido que abandonar estudios, y solamente por esto, porque la sociedad no está preparada para ver a una persona plena, para ver a una persona libre, siendo feliz como es, con o sin hormonas, con o sin cirugías, con o sin una voz femenina o masculina. Yo creo que todos somos iguales, todos merecemos el mismo respeto, y por eso la importancia de hoy, el poder dar este reconocimiento a toda la población, a todas esas hombres y mujeres valientes que realmente hemos tenido que desarrollarnos en la adversidad, y que pues aquí seguimos, como lo dices, no es nada fácil, de verdad que no es nada fácil, pero pues también se encuentran muchas satisfacciones en el camino, como pues la aprobación de varias leyes que al día de hoy tenemos ya a nuestra disposición, el avance, como lo dices, para las nuevas generaciones que vienen, que no tengan que pasar por todas estas situaciones. Hoy en día van a la escuela las personas trans, se han normalizado muchísimo más, se ha generado el respeto, tanto por directivos como por compañeros, pero también sigue habiendo ese negrito en el arroz que es la discriminación, que realmente pues va a ser muy difícil poder erradicarla del todo, pero pues vamos a seguir trabajando en ello, cueste lo que cueste. Así es, así es. Y quisiera mencionar rapidísimo algo antes de pasar al siguiente tema, que algo que aprendí en terapia es que cuando yo veo algo que no me incumbe, pero me genere alguna situación, me pregunte, ¿eso a ti te interesa? ¿Eso a ti te importa? Si la respuesta es no, no haces comentarios lascivos para con nadie. Si ves a una persona que es lo que sea, y no te incumbe, no te metes, no opinas, no discriminas, no te burlas, no agredes, no te metes con los demás. Entonces, es una frase que me ha ayudado muchísimo, que es como, ay, oye, esto, bueno, y me pregunto, bueno, ¿y a ti qué te importa? Y sigo con mi vida, ¿no? Y es como, dejas de lastimar a los demás, dejas de meterte, dejas de hacer a un lado, de discriminar, cuando te das cuenta que no es tu problema, que no eres tú, lo que sigue, ¿no? Al final a nosotros no nos incumbe esa situación porque cada persona vive algo distinto, cada persona tiene una realidad, y qué bueno los que logran transicionar, los que están en los que ya tienen algunos años en esto, porque deciden ser ustedes mismos, sin importar comentarios que no tienen por qué llegar, porque volvemos, mientras no les incumba directamente, ¿qué les importa? Digo, de verdad eso ayudaría muchísimo, y no solo a las personas trans, sino a todo tipo de personas, ¿no? Llámese religión, raza, orientación, complexión y demás. Muy bien, yo creo que vamos a leer algunos comentarios y también les vamos a hacer la pregunta a ambos sobre cuál ha sido el momento clave dentro de esta transición o esta decisión de decir voy a hacerlo, ¿no? O quiero hacerlo, no, independientemente de que quizás este año ya no, pero el que sigue sí, pero ¿cómo fue, en qué momento fue eso de que quiero hacerlo, quiero por fin ser yo? Vamos a leer rapidísimo los comentarios y dice Arisbel Alibeli, saludos Julieta Pich, guapísima como siempre. Serena Lefay Pich también dice, saludos a la madre Pich, un ejemplo de persona, se le aplaude su resistencia. Lili García también nos manda saludos, y pues también a Lázaro que se acaba de conectar, que por cierto un saludo al resto del equipo, que bueno, por distintas situaciones no pudieron acompañarnos, pero aquí estamos a pie de lucha también. Sí, y ya está, dice el productor que deben un café por no venir.
Sí. Claro. Bueno, ahí si quieres contestar los saludos que te mandan. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos ustedes también por vernos, por estar ahí, por aplaudirnos, por querernos, por celebrarnos. Un besote hasta sus casitas a todos. Eso, ya acaban de escuchar. ¿Por qué lo de madre? A ver, explícame, porque yo siempre escucho eso de madre y se me hace, o sea, sí, obviamente se hace muy maternal, ¿no? Pero ¿por qué es eso? A ver, cuéntame. Pues ahorita en cuanto a... se ha vuelto como muy popular la palabra madre para realmente pues a estas personas que suelen cobijar como a las nuevas generaciones, Okay. o que pues suelen representar como a una imagen, digamos en este caso en cuanto a liderazgo, apoyo, pues tiempo también, por Okay. supuesto. Entonces, pues literalmente a todas mis hijas, a todos mis hijos, pues vas arropando, vas creando esta familia en la que... Es como una red de apoyo también. Exactamente, principalmente la mayoría de mis hijas no es tanto, sabes, que digan, ay, es que esta porque está guapa, esta porque No, 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 no. Realmente yo me enfoco más en cuanto a las situaciones que se están viviendo en el momento, en el poder apoyar a las demás generaciones, a las más pequeñas y también pues a quien sea necesario, a toda la población vulnerable, a todas las personas que se sientan en esta situación. Esa es como la intención de una madre, literal, como dar ese apoyo y pues que no se sientan solitos mis bebés, más que nada. Eso es como mi más grande intención siempre, y hacerles saber que siempre estoy para ellos, para ellas, para ellas. Que pues ahí tienen esa, digo, porque hay algunos que desconocemos un poquito como ese tipo pues, de términos o de conceptos que ya se tiene dentro de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, pues ahí tienen algo más que aprendimos el día de hoy. El día de hoy. Ahora sí, pasemos ya a los momentos claves que tuvieron que vivir. ¿A qué momento fue ese, no? ¿Qué momento clave dentro de la transición y dentro de qué decides hacer? Creo que fue cuando estaba muy, muy joven, insisto, soy preté, pero realmente este proceso de cambio de vivirme como masculino fue aproximadamente a los 20 años cuando me empiezo a reeducar de sexualidad. Y un día voy a la universidad y me dicen, fíjense, todavía se utilizaba como esta parte relativamente despectiva, ¿no? Me dice una amistad, oye, tú eres travesti. Y yo me quedé así como, ¿cómo travesti, no? O sea, ¿por qué lo dice? O sea, no me había caído el 20 de que yo en ese momento asumiéndome, porque me asumía como mujer, pero me vestía como hombre, ¿no? Entonces esta persona me dice, eres travesti, y yo dije, caramba, soy travesti. O sea, ¿cómo es eso? O sea, nunca me había pasado por la mente. Entonces comienzo a pensarlo, digo, no, es que yo no me siento travesti, yo soy un hombre. Oye, pero aparte yo creo que se veía mal y pensabas que era algo malo, ¿no? ¿Por qué? Porque las representaciones dentro de la televisión, yo hablando de lo que me percato, ¿no? El decir que es travesti es algo malo cuando no es así. Entonces, justo yo creo que lo escuchas y es como de, ¿yo? ¿Por qué? O sea, pero porque Sí. no, realmente no hay, bueno, ahorita ya, afortunadamente no, pero hace unos años no había tanta información que tuvieras a la mano y te dicen eso y es como, a mí no me va a estar hablando así, ¿no? Claro. Pero no, o sea, no, en realidad no se sabe el por qué, y entiendo mucho esa parte, porque, y eso vamos a hablar ahorita un poquito más adelante, las representaciones dentro de la televisión, sobre todo la televisión abierta hace unos años, cómo hacían sentir menos a la comunidad en todos los aspectos, desde la persona homosexual, las lesbianas, las personas trans en general. Entonces ahorita vamos a llegar a ese punto y continúa por favor, porque la verdad es que me llamó mucho la atención eso, porque siento que el momento en el que tú recibes ese comentario es como, me estás diciendo algo malo cuando no es así. En efecto, cuando digo, el proceso eventual me agrada porque es cuando yo digo, realmente empiezo a descubrir lo que es una persona trans, ¿no? Que ahora decimos trans en general, pero antes era transgénero o transexual. Entonces tuve que hacer toda una investigación. Pero precisamente cuando me dicen, es que eres travesti, yo no soy travesti, ¿no? Pero yo me tuve que reeducar en ese momento porque precisamente era de no, por ahí no vamos. Pero al final yo decía, pues sí, me he vivido como travesti 20 y tantos años, ¿no? Sin embargo, me doy cuenta en ese momento que yo no quería ser una mujer vistiéndome de hombre, yo era un hombre.
Entonces es cuando empiezo a investigar todas estas cuestiones sobre la transexualidad y transgénero. En ese momento había como una distinción y yo creo que ese es mi momento inicial clave. No quiero dejar pasar, ahorita que decían madre, creo que las que actualmente acobijan, ¿no?, a la comunidad en el Estado de México son las que se fueron a cobijar allá, a Ciudad de México, ¿no? En ese tiempo, cuando yo empiezo a investigar, estaban comunidades de hombres trans muy fuertes, pero eran muy jóvenes, eran chavitos de 17, 18 años en Ciudad de México, pero justo yo no quería ir a Ciudad de México, ¿no? Pero había como cuestiones en redes y demás, y creo que es muy valioso que actualmente se pueda hacer, porque nos permiten justo no solo a nuevas generaciones, ¿no? A mí me hubiera encantado, ¿no?, tener a alguien que me dijera, mis hijos, mi hijo, que nos guiara, ¿no?, en ese momento. Ya ahorita a esta edad pues, se investiga como sea, ¿no?, en algún punto. Pero en ese momento, esa fue como mi segundo momento clave, el poder entender que existían más personas como yo, que yo no sabía nada, ¿no? Entonces, cuando empiezo a descubrir a los chicos trans que eran muy jóvenes, que tenían su grupo, ahorita ya son, los conozco y los tengo como de manera individual y hablamos de vez en cuando, ellos me permitieron entender que lo que yo hacía, lo que yo tenía en ese momento en mi ser, pues estaba bien, que no había ningún problema, ¿no? Entonces, ese fue como mi segundo momento clave y de ahí en adelante ya no paré. O sea, ya Muy fue bien. como hacer mi vida, soy yo y a quien le guste, que bueno, y a quien no, pues ni modo, ¿no? Que lo bendiga el Dios que quiera, así. Ay, oye, qué frase. Esa está buena, ¿eh? No, es que te la voy a copiar. encanta. Sí. Y que te vea que nutritivo es como escuchar las historias, porque cada persona es distinto, es distinta, y siempre es bueno quedarnos con algo, ¿no?, de lo que han vivido y cómo han salido adelante de eso, ¿no? Entonces, bueno, en el caso tuyo, Julieta, tu momento clave. Pues en realidad, ¿qué crees? Yo siento que en cuanto a lo que yo era, siempre lo tuve muy claro. Digo, desde pocos y vagos recuerdos que tengo de mi niñez, pues siempre fui de, ya sabes, color rosa, Barbies, la casita, ta. Cuando yo descubro realmente que era la expresión de género, la identidad de género que yo quería, fue más que nada por mi hermana también, por Yuri. También tengo una hermana transexual, para quien no lo sabe. Entonces, ella también fue como mi guía. En realidad, es toda esta parte de pues ya cambiar, travestirte por primera vez. Es ahí cuando realmente, literalmente como en la película o en la canción de Gloria Trevi, ¿no?, que pones la peluca y te sientes pero reina. Así literalmente me pasó, o sea, en cuanto yo me vi como una mujer dije, Dios mío, esto es lo que quiero. Y al salir y ver que pues tenía como también cierta, pues sí, esa atracción por parte de los hombres y que el éxito era más, entonces pues claro que ya te sientes como pez en el agua, te sientes plena. Entonces desde esa noche fue cuando yo dije, ya, aquí nace una nueva persona. Y pues muchísimas gracias a mi querido yo por todo lo que me dio, lo voy a cuidar siempre, lo voy a amar muchísimo toda la vida, pero esta es la persona que yo quiero ser y esta es la mujer que soy y que voy a seguir siendo hasta el día que me muera. Ok, y algo que quiero hacer mención, ojo, no les estoy preguntando directamente a ustedes, pero lo que se le conoce como death name. No, yo lo que he visto con personas que conozco trans, no les gusta y no les agrada que les hagan esa pregunta, ¿no? ¿A qué se refiere el death name? Pues al nombre que tenían antes de hacer ese cambio. Bueno, eso es algo que yo aprendí hace un par de años y es como de no le preguntes por respeto, no por otra cosa. Por respeto, no se le pregunta y volvemos a lo que les decía hace un rato. ¿Necesitas saber eso? No. Exacto. Exacto. O sea, ¿realmente necesitas saber eso? No. Entonces, yo como recomendación, con todo el cariño del mundo, si conocen a una persona en transición o que ya pasó, eviten hacer esa pregunta porque no sabemos si les duela, les incomode, les moleste o no quieran, ¿no? Entonces, hay que recordar, ¿nos interesa eso? No. ¿Preguntamos? Tampoco. Entonces, eso también lo aprendí y quería como compartirlo con ustedes, porque sí me ha tocado leer tanto en redes como escuchar de repente ciertos círculos y demás, y es como, no,
Aprendemos eso, ¿no? Porque también hay gente que no está informada y pues, se le hace fácil, ¿no? Es como de, oye, y tal. No lo hagamos. No lo hagamos. Exacto. Muy bien. Ok, esto de ver que ha sido muy importante para nuestra audiencia, el que ustedes puedan compartir esos desafíos y esas situaciones clave en el cual ustedes deciden hacer ese cambio, ¿no? Porque no sabemos si haya alguien que nos esté viendo que quizás pues, es una persona mucho más joven y tiene inquietudes para que digamos, comentarios de personas que están digamos que en esa transición, pues digan, oye, puede identificarse, ¿no? Yo estoy pasando por una situación similar, ¿qué hago? ¿No? Tampoco está mal, y que es lo bueno, ¿no? Que en estos últimos años, quitar mucho el tabú de decir, está mal, pensar diferente, querer ser distinto, querer ser tú, no está mal eso. Entonces ya también quiero hacer, para cerrar, como en la parte de lo de la representación en la televisión, que les decía hace un ratito, la televisión en los 90s, hablando específicamente, híjole, ponían, y eso es algo que hemos hablado desde que éramos Atrapada Podcast, y llegábamos a platicar mucho de, oye, ¿se acuerdan? Por ejemplo, los programas como Mujer Casos de la Vida Real y demás, que sacaban alguna historia de entrada, siempre relacionaban las mujeres trans con prostitución, y terminaba trágico. Y la gente se quedaba con eso. Decía, ay, no, y empezaban a sacar un montón de prejuicios, iba a terminar mal, y yo creo que se está haciendo tal cosa, y eso era terrible, terrible. A mí me da gusto ver que en estos últimos años ya no tenemos solamente, y afortunadamente, esta situación de la televisión abierta, sino ya existen otras variantes, plataformas y demás que puedan crear otro tipo de contenido para que estas nuevas generaciones, y también las generaciones de antaño, las generaciones viejitas, pues puedan ver que existen otras realidades, que no es lo que antes veían, que las personas trans no tienen por qué terminar de esa manera, ¿no? No sé ustedes si en la parte de eso, de lo que ustedes crecieron viendo, les llegó a afectar. Pues a mí lo único que me llegó como a afectar ese tema es al bullying, definitivamente. ¿Por qué? Porque pues obviamente siempre estaba el estereotipo como de este niño amanerado, que evidentemente era como el objetivo de burlas en todo el salón. Entonces, pues lo llevaban totalmente a la realidad, ¿no? Entonces, pues sí, por ahí está un típico comentario de que, que Agapito, fulano de tal, o que el mesero no sé qué, y que, no sé, siempre hacían referente y burla como a las personas diversas, más que nada, en cuanto a la discriminación, ¿no? Entonces, realmente todas esas situaciones las llegamos a pasar en la escuela. Real, como lo veías en los programas, que eran nocturnos en ese entonces, que realmente pues te ponías a pensar. Entonces te repito lo de los valores desde casa, ¿no? O sea, desde que tú estás permitiendo que lo vean y lo repliquen, pues en dónde estás quedando tú como papá, como ejemplo, y qué es lo que estás haciendo para corregir a tus hijos, ¿no? Evidentemente pues lo están replicando y siempre es esa gente de que empieza uno y con que le siga el otro ya valió, porque pues se van como una cadenita. O sea, científicamente está comprobado que realmente es así, basta un comentario para que todos lo hagan o para que sea positivo. Entonces pues yo creo que viene también ya esa capacidad tuya como persona de decir y replicarte ciertos mantras, ¿no? Como lo dices, de decir, no me tomo nada personal, anyway, digamos que es una persona que no está informada, pero pues sí, al día de hoy también el misgendering es algo que a mí personalmente sí me generaba demasiado conflicto. O sea, para mí el hecho de que me hablaran de él y cosas así, para mí era no. Oye, y que a veces lo hacen por molestar. Sí, claro, realmente la mayoría de las veces ese es el caso. Y pues a la escuela antaña,
pues era antes no dejarte, o sea, entonces ibas en la calle y si te gritaban te regresabas, y lo que quieras, y como quieras, y guaras, 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 guaras. Y era entonces donde el machote de 2 metros se quedaba todo intimidado y se quedaban como de… Me está "Ay, contestando, sí, ¿no? pues, entonces sí, también tiene con qué, ¿no? O sea, no se va a dejar. Y por eso es que también la mayoría de las mujeres trans se nos dice, es que siempre estás a la defensiva. Güey, ¿qué quieres? O sea, toda mi vida he pasado violencia, ofensas, Es obvio que voy a estar a la defensiva. O sea, es realmente generar ese vínculo de confianza con las personas y esa seguridad. ¿Por qué? Porque has crecido todo el tiempo con estas situaciones, con este bullying, con este rechazo, con esta segregación o las etiquetas desde los maestros, desde los compañeros. Entonces, pues evidentemente prefieres no estar ahí. Prefieres irte a donde tú te sientes plena. Y en este caso, ¿qué es? Pues obviamente el grupo de mujeres trans, llámese trabajadoras sexuales, llámese no trabajadoras sexuales, pero finalmente es este entorno el que influye para que yo creo que puedas realmente desarrollarte o para tomar ciertas decisiones. Creo que es importantísimo el entorno que tienes y el ambiente en el que te desarrollas. Y algo que mencionaste y quisiera hacer, antes de pasar con Alejandro, quisiera hacer hincapié, y se los digo de todo corazón, las mujeres trans no son un objeto sexual. No sean así, no son algo que ustedes pueden llegar a utilizar y ya. No hagan eso, no hagan esas bajezas, porque es muy feo. Las mujeres trans y las mujeres cis no son un objeto sexual. No hagan cosas que no. Y solamente me quedo con eso. Se me hace muy triste que sigan sexualizando tanto la parte de las mujeres trans. Se me hace horrible. Vamos a pasar con Alejandro para que nos cuentes si a lo largo de todos estos años a ti te llegó a afectar algún tipo de representación, ya sea en televisión abierta o en alguna plataforma, que llegó a incomodarte por cómo manejan la situación o cómo manejaban las situaciones. Yo creo que particularmente fue más bien mi construcción de la masculinidad, ¿sabes? Porque los hombres trans de algún lado tenemos que ir encontrando cómo somos masculinos, esos masculinos que queremos llegar a ser. Justo de los 90 hacia acá fue como la infancia y realmente no hay representación de hombres trans masculinos. Que realmente a lo que siempre o lo que yo notaba más frecuentemente era la parte del burlesca o a mujeres trans o a hombres gays en ese tiempo, ¿no? Entonces, creo que lo que a mí me llegó a afectar en ese momento fue cómo yo iba construyendo mi propia identidad masculina y cómo yo tenía que ver a las mujeres trans y a los hombres gays. Entonces, como les decía, en algún punto me tuve que reeducar. Creo que haber estudiado lo que estudié me ayudó muchísimo para reeducarme, porque precisamente me tuve que sensibilizar a esto que dices. No son objetos sexuales, ni uno ni otro, ni nadie, ¿no? Nadie tiene que ser un objeto sexual, todos merecemos el respeto, la manera en la que ayudamos a construir y co-construir las infancias, trans o no trans, ¿no? Porque evidentemente yo en la actualidad a quien puedo intento educar justo en la parte del respeto, ¿no? O sea, no importa la identidad, no importa la expresión, no importa la orientación, vamos a respetar, ¿no? Pero ha sido como esa parte de reeducarme, porque creo que a mí lo que más me afecta en ese sentido es que justo yo veía esto. Para mí, en algún punto de la infancia, las mujeres trans eran todas, absolutamente todas en prostitución, todas, porque así te las pintaban, ¿no? Agapito, todos eran igual que Agapito. Había otro sujeto actor que hacía o de travesti, ¿no? Y era así como muy, siempre burlesco a lo femenino, como si lo femenino fuera burla para empezar, ¿no? Entonces, eso sí llega y obviamente en la infancia es lo que recibes y lo empiezas de alguna manera a replicar, ¿no? En mi caso, yo así lo veía. Yo en algún momento, a mí me hacían burla en la infancia por ser una mujer machorra, ¿no? De machorra no me bajaban,
Lo que me da risa porque me decían, pues si tan machorra, ¿por qué no eres hombre? Y ahora que soy hombre tampoco les parece, ¿no? Entonces, Oye, sí es cierto. Sí digo, es cierto. ¿cuál es el punto, no? Entonces, creo que esa parte del bullying, de molestar, de afrontar lo que a los otros no les parecía, eso ha sido también lo que a mí llegó a repercutir y totalmente de acuerdo. Creo que, y digo, sí vamos a pasar eventual a esa pregunta, pero en este momento lo mejor que se puede hacer es vivir la vida. O sea, vive y disfruta. Ahorita que platicabas sobre la primera vez como lo de la peluca y demás. Yo la primera vez que me puse una corbata, o sea, ahorita que lo platicabas me acordé de mi primera corbata. Se siente bien padrísimo, ¿no? O sea, decir, sí, ahora puedo usarla. La primera vez que a lo mejor utilicé un binder, ¿no? O sea, comparto esa sensación de decir, sí, este soy yo, ¿no? Toda la felicidad. Las personas que quieran iniciar o seguir en esta transición, se apreté en el punto en el que estén, se siente bien padre ser quien uno es, continúen de esa manera. Oye, ¿podrías explicar brevemente de qué se trata y cuánto tiempo sí? Sí. ¿El binder? Sí. Ok, el binder la verdad es que el binder depende, porque puede ser como un top, ¿no? O puede ser largo como si fuera una faja. Eso ya depende de cada persona. La verdad es que se recomienda utilizar el binder, que es como el top, suele traer unos ganchitos de este lado, porque está aparentemente adecuado, ¿no? A nuestra propia complexión y a nuestra talla. Sin embargo, sí recomiendan no utilizarlo ni más de 6 horas diarias y de preferencia, pues no tanto, ¿no? O sea, ni siquiera 4, porque al final sí te va generando una presión en la parte torácica y puede llegar a ser contraproducente. Hay personas, hay hombres trans, es que la verdad es que la primera vez que lo usas o que haces, las personas que teníamos o tenemos mucho gusto, pues nos molesta realmente tenerlo, andar en la calle. Entonces, sí, la primera vez que lo utilizas es así de, soy plano, ¿no? Qué padre, o sea, me siento súper bien, pero eso nos puede llevar a querer usarlo más tiempo y nos va a causar una enfermedad. Entonces, pues sí recomiendan, obviamente, en la medida de lo posible, utilizarlo menos o utilizar variantes, porque no nada más el binder, hay otras múltiples maneras de hacerlo, o pues pagar la operación para poder quitar y formar el pectoral, pero ahí sí es una cuestión pues hasta económica, ¿no? Social económica, porque no todos pueden costearlo, exactamente. Claro, ahí ya tienen otro tip importante. Sí, yo también tenía algo de noción sobre el tener cuidado de tenerlo muchas horas puesto, porque pues sí te puede pues causar algún tipo de problema fisiológico, ¿no? Entonces hay que tener ahí cuidado. Vamos a mandar más saluditos porque Richie Ortega nos dice, amor, amor, siempre en la lucha, chulada. Y dice, Julieta, mi hija, cómo te quiero, hermana. Ahí, otro saludito. Y saludos también a Lázaro Simbrón, dice, saludos chicos, les abrazo a la distancia. Jade Márquez dice, te amo, Julieta Pich, eres un gran ejemplo de lucha y apoyo a las mujeres. Ahí está, un saludo de parte pues, de los invitados y también de Constelación Diversa. Y recuerden que todo esto se hace acá en Digital TV y Radio. Gracias por todas las facilidades para llevar a cabo este programa. Ok, y ya vamos a casi a culminar. Nada más quiero que me digan algo, una representación positiva, tanto ya sea en la música, en la televisión, algo que a ti te inspiró, positivo, que tú llegaste a ver en los medios, porque también, hemos hablado como de lo negativo, ¿no? Pero también hay cosas positivas que a lo mejor no salieron hace 10 años o hace 15, pero sí que ahora que ha salido y que pues no todo es malo, ¿no? Entonces, para ti, Julieta, ¿alguna representación positiva que ahora veas o que hayas visto en algún punto? Pues definitivamente, valga la redundancia en cuanto al día que celebramos hoy, pues esa visibilidad, o sea, ya logramos el simple hecho de poder estar en espacios como de que las mujeres u hombres trans ya tienen cabida en cualquier ámbito que deseen desarrollar y que en el que deseen prepararse, en el que deseen emplearse. Creo que se ha demostrado que todas las personas trans tenemos la misma capacidad y estamos igualmente preparados que cualquier persona para posicionarnos en cualquier puesto. Y pues yo creo que
Como lo decimos, ¿no? También esa parte de lo que vemos en televisión que suele ser contraproducente para nosotros. Y también existen esas partes buenas que también quería como recalcarlo, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo de un programa que yo creo que a toda la comunidad le encantó y revolucionó totalmente lo que fue pues esa valentía para ser plena, para mostrarte como quieres, valiendo madre lo que haya, ¿no? Que era Desde Gallola en ese momento, con Horacio Villalobos, Alejandra Bogue, diversas personalidades, la Supermana también, las hermanas Vampiro, que pues en ese momento también eran un referente fuertísimo. Entonces pues Alejandra Bogue fue de las primeras mujeres trans que yo vi en televisión haciendo este personaje icónico de la Tesorito. Entonces, bien o mal, eso a mí me empoderó para decir, ok, no está mal. Y pues está bien y tú sé cómo eres, sé valiente, muéstrate cómo eres, lucha por lo que quieres ser. Entonces creo que esos mensajes hasta cierto punto también fueron buenos, el de no dejarte, el realmente prepararte, el saber cómo hacer frente a toda la adversidad que puede venir, simplemente con risas, ¿no? Viéndole el lado positivo, el lado bonito a la vida, y que creo que ese siempre ha sido como la ley o el camino que he seguido siempre, de tratar de irme siempre por lo bueno, de tratar de buscar mi felicidad, de buscar la felicidad de los que me rodean, y pues bueno, siempre tratando de ser como positiva, lo mejor, y siempre ver el lado positivo, encontrarle lo bueno a las cosas. Y pues ese es el consejo que yo le doy a toda la generación que venga, a todas las nuevas generaciones, a las que ya estamos establecidas. Siempre luchen por lo que quieren, por ser ustedes mismos, por cumplir sus sueños, por sus ideales, pero sobre todo por esa plenitud de ser quienes son, y que realmente es lo que nos da la libertad y la felicidad. De acuerdo con todo lo que dices, porque es verdad. Y yo quisiera mencionar también de algo que habías dicho hace un ratito, de la canción de la de Gloria Trevi, la de Todos me miran. Digo, ahí a mí me encanta porque empodera a toda la comunidad, ¿no? A todos los LGBTeros. También cuando salió dije, oye, está increíble la canción, independientemente de Gloria Trevi y su vida y sus antecedentes y lo que eso no nos vamos a meter, pero esa canción en lo personal creo que está increíble. Creo que sí, cuando salió hace, no sé, 15 años. Más o menos, yo creo. Pero pues sí, yo creo que se Un volvió boom. el himno de la comunidad, definitivamente. Sí. Y Algo pues es que importante. Diosota, la señora Trevi. Sí, y Lady Gaga también, ¿no? Es un ícono. Hay a quienes gusta, a quienes no les gusta, Claro. pero también para mí es una representación positiva de la comunidad. Y ahora sí, Alejandro, cuéntanos para ti cuál ha sido como algo con lo que tú te quedas positivo dentro de estas representaciones en los medios. Te voy a compartir dos de manera muy rápida. Una, Elliot Page, porque Sí. siendo el gran actor que es, no justamente visibiliza. O sea, puedo actuar de lo que ustedes quieran y voy a seguir visibilizándome como un hombre trans. E incluso por ahí hay otros actores en películas de terror, soy fan del terror, pero que justo en su trabajo pueden ser hombres o mujeres o no binario, lo que les digan que van a ser, y siguen diciendo que son personas trans, ¿no? O sea, no soy menos ni mujer ni hombre trans por interpretar, porque esta es mi profesión, a un hombre o a una mujer. Y la segunda, y que eso es algo que con eso te podría ir cerrando de mi parte, hay una la primera mujer que me inspiró, mujer trans, es una arquitecta muy famosa de Ciudad de México y es colombiana. Ella me hizo ver que yo puedo tener una profesión y puedo desde mi trinchera apoyar como puedo a la comunidad trans. Eso es lo que a mí me hizo entender que yo quería ser psicoterapeuta, ¿no? Y justo si yo me reeduqué, poder ayudar a las personas a estar bien, porque realmente en la psicoterapia estaba por los suelos. Llegábamos a terapia y era de no, tú estás mal, tú tienes que cambiar, ¿no? Y de espérate, o sea, todavía ni te platico qué onda. Entonces, eso me ayudó a educarme, a saber que en esta profesión puedo, desde mi trinchera, ayudar a las personas trans a tener su espacio seguro. Y no solo
a las personas trans, sino a las familias, a los grupos cercanos. Y esta parte de la primera plana, donde vamos a ayudarnos, como dicen, todo lo que es mi círculo, mi grupo de apoyo, poderlo ir desarrollando. Realmente esta persona me hizo entender que hay muchas maneras de ser quien soy y ayudar a las personas que quiero ayudar. Y no solo con personas trans, realmente tener profesionales de la salud capacitados para toda la comunidad LGBT en el Estado de México está bien difícil, entonces ella realmente me inspiró a hacer esta parte. Ok, qué padrísimo y qué bueno que hayas tenido pues ese granito bueno, positivo dentro de lo que quizás no nos pueda llegar a sumar. Ya vamos a terminar, ya nos queda un solo minutito, ya el productor ya nos hizo ojitos de que ya debemos terminar, pero Julieta, ¿qué consejo le darías a estas nuevas generaciones o quizás a esas personas que quizás ya son mucho más grandes pero no han podido dar ese salto por miedo o por lo que sea que los rodee? ¿Qué consejo les das para que puedan terminar de ser ellos mismos? Pues más que nada, que sean valientes, primero que nada, que sean fuertes, que sean valientes, que luchen por sus sueños, por sus ideales, como lo habíamos comentado, que cuiden de su salud, que cuiden su integridad, que también se amen principalmente, que hay que comprender que el amor comienza por el propio. Y que realmente una de las claves para realmente sentirte plena pues es ese, ¿no? El empezar a amarte, el empezar a reconocerte y a luchar por lo que tú quieres ser, por esa persona y defenderla hasta el final y hasta las últimas consecuencias. Y pues nada, que sean felices porque finalmente la felicidad yo creo que es lo mejor que podemos dar y demostrar que pues seguimos aquí, que pues realmente pues no van a poder acabar con esta nueva ola de pues ideales, de leyes, de beneficios, de apertura para todas las personas trans, para toda la comunidad LGBTIQ+ en general. Yo creo que simplemente es eso, que siempre luchen por ser quienes sean y que sean felices. Pues ahí tienen el consejo de Julieta. Algo, Ale, que quisieras igual muy brevemente comentarles desde lo que tú has vivido y nos vamos. No están solas, no están solos, no están soles. La verdad es que a veces nos sentimos extremadamente mal porque pensamos que nadie nos va a acompañar, familias, amigos o demás. No se preocupen, alguien nos va a apoyar. Ya aquí ya nos dijo Julieta, ¿no? Cuántas hijas, cuántos hijos, cuántos hijos tiene. La verdad es que la comunidad es muy grande. Si se sienten poco respaldados, habemos muchos, somos como hormigas, somos demasiados, entonces los vamos a cobijar. Realmente anímense si eso es lo que les hace feliz. Pues ahí tienen también ese consejo importantísimo. Les abrazamos también de parte de todo el equipo de Constelación Diversa. Ahora sí es momento de despedirnos. Gracias, Julieta. Gracias, Alejandro, por haber estado acá en su programa, en su casa, Constelación Diversa. Abrazo a todos y todas las personas trans en hoy su Día de la Visibilidad. Se despide Rocío Cartagena. Eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos.